Buenos días. Comenzamos entonces con el tema de sintaxis abstracta. Entonces vamos a mirar este tema a partir de la gramática que hemos estado estudiando, el cálculo lambda. ¿Se acuerdan de las tres variantes que tiene cálculo lambda? Var expression, lambda expression y app expression, ¿cierto? Eso igual es receta en todo el curso. Entonces ya es claro que esto lo podemos definir utilizando data types, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, entonces, bueno, antes de empezar, una gramática en forma Backus-Naur especifica una representación particular de un tipo de dato, ¿cierto? Nos da la gramática de un tipo de dato, o un lenguaje de programación, ¿sí? Esta representación es llamada sintaxis concreta o representación externa, y esto es muy importante, ¿sí? Porque esto es lo que ven, lo que ustedes como programadores ven, ¿sí? Esto es del lado del programador. ¿Qué quiere decir? Cómo ustedes escriben las cosas en el lenguaje de programación, ¿sí? O sea, que yo escribo paréntesis, tal cosa, o el paréntesis lambda, entre paréntesis los IDs, ¿sí me siguen allí? Entonces, eso es lo que ustedes pueden ver. O cuando ustedes escriben en Java, int, function, tra. Esa es la sintaxis concreta o representación externa. Eso es muy distinto a la representación interna, ¿cierto? Cómo un lenguaje de programación representa lo que ustedes escriben de forma interna. A esto se le va a conocer como sintaxis abstracta. La sintaxis abstracta es algo que ya el lenguaje puede empezar a procesar, ¿sí? Entonces, para crear una sintaxis abstracta a partir de una sintaxis concreta se debe nombrar cada regla de producción de la sintaxis concreta y cada ocurrencia de un símbolo no terminal. Observemos acá. Entonces ya sabemos que una expresión en cálculo lambda es el var expression, ¿cierto? Es un identificador que es conocido como var expression. Esto es el nombramiento, o sea, es el nombre que se le da a esa variante, ¿sí? Nombre, y que tiene un parámetro que es el identificador. Tenemos lambda expression tiene un identificador y una expresión. Y aquí tenemos que, vamos a llamarla lambda expression. Y finalmente, cuando tenemos la evaluación de una función, ya podemos verlo así, vamos a llamarlo app expression, donde tenemos dos expresiones. Una se llama el rador y los otros son el rand. Aunque esto realmente se va a expandir a rands, ¿sí? Bien. Entonces, la sintaxis abstracta de una expresión es más fácil verla si ustedes lo ven como un árbol de sintaxis abstracta. Vamos a ver el ejemplo para lambda x, f de x, ¿sí? Entonces, primero, vamos a con esta expresión de acá. Entonces, observen acá. Entonces tenemos esta cosa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Si ustedes analizan esto, ¿a qué variante corresponde toda la expresión? Lambda expression, ¿cierto? Ustedes ven que todo esto corresponde a un lambda expression. Y en el lambda expression, ¿qué tenemos? Tenemos el identificador, ¿cierto? Tenemos este identificador, que está acá, es x. Es un símbolo directamente. Recuerden que un identificador es un símbolo, eso no tiene mayor cosa. Y ahora el cuerpo es todo esto, ¿sí? El cuerpo es f de x. ¿Eso qué es? Es una pp expression. Y la pp expression tiene dos partes. Buenos días. Tiene un rador y tiene un rand, que ambos son expresiones. Entonces toca desglosarlos. Entonces de aquí tenemos f y f de x. F, ¿cierto? Si ustedes notan, es un var expression, ¿sí? ¿Por qué este x no es un var expression? Porque ahí tenemos es un identificador. Según la gramática, nosotros tenemos es expresión. Eso es lo que nos dicta la gramática, ¿sí? Entonces, tenemos expresión, ¿sí? Miren acá que en lugar de var expression tenemos es un identificador. Un identificador es un símbolo, es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, por esa razón debemos trabajar f como un var expression. Aquí podría haber un lambda, o lo que fuera. Y de ese var expression, pues el var expression que tiene un id que viene siendo f. Y ahora f de x, ¿qué es? Es un app expression, donde tenemos que el rador, ¿cierto? Es un var expression
con f, y el rand también es un var expression. ¿Por qué los tratamos así? Porque son expresiones, según la gramática que ustedes ven acá. ¿Sí la ven? Según la gramática que vemos acá, los tratamos como expresión. Eso depende mucho de la gramática. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el siguiente. Lambda x, lambda y, voy a hacerlo un poco más larga. Lambda y, f de x. Y tenemos lambda f con f de x. Entonces, me van a ayudar a generar el árbol de este caso. ¿Qué es lo general que usted? Vamos a pintarlo con rojo. Esto en general, ¿qué es? Todo. Entra dentro de la regla de APP expression. Expresión seguido de una expresión. Entonces, empezamos que esto es un APP expression. Es lo que entra dentro de esa variante, ¿cierto? El APP expression ahora tiene dos partes, el rador y el rand, ¿cierto? Ahora entramos, muchachos, a lo siguiente. Tenemos el radar, que es el primero que voy a pintar en verde. Primero que voy a pintar en verde. Bien, primero que voy a pintar en verde. Y el que voy a pintar en verde, ¿qué es? ¿En qué cara qué entra? No es una APP expression. No, es un lambda expression. Lambda, identificador, cuerpo. Entonces es un lambda expression, ¿sí? Entonces es un lambda expression. Ustedes ven que es un lambda expression. Entonces, el lambda expression, ¿cuántas partes tiene? Dos, ¿cierto? Donde tenemos el ID, que es directamente X, según la gramática indicador. Y luego tenemos el cuerpo. ¿Pero el cuerpo qué es? Otro lambda expression, ¿cierto? Porque el cuerpo, en su caso, ya es solamente esto que tenemos aquí adentro. Es esta cosita. Entonces, eso viene siendo, ¿qué? Un lambda expression, ¿cierto? También. Entonces viene siendo un lambda expression que tiene dos partes, ID, que es en este caso y el cuerpo, que es ahora ¿qué? Es una APP expression, correcto, es una APP expression, que esto que vemos aquí es un APP expression. Miren que esto, de esta manera se verifican las secuencias en un lenguaje de programación. Si no se puede armar el árbol de sintaxis abstracta, hay un error de sintaxis y pare de contar, ¿sí? Si faltase algo, yo no puedo armar el árbol de sintaxis. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a fallar la expresión, ¿sí? De esa manera se verifican las cosas que ustedes escriben a veces. Entonces, sí, porque algunos programan como da miedo. He visto código de muchos. Entonces, APP expression, y este APP expression, ¿por qué está compuesto? Por dos var expression, ¿sí? Tenemos dos var expression, que es el radar y el rand, ¿cierto? Vamos a llamarlo var expression, que tiene a f, y var expression, eso es un error ahí que eso se borra luego, var expression, que tiene a x, ¿sí? Ahora, ¿qué me falta revisar? El segundo, que es el rand de aquí, ¿qué es? También es un lambda expression, ¿cierto? El lambda expression tiene dos partes, ID, que es f, y el cuerpo. Esto de aquí adentro, ¿qué es? Una APP expression que tiene dos var expression, que es f y x. El radar
y el rand, ¿cierto? Que ambos son var expression f y var expression x, ¿sí? Entonces, de esta manera nos damos cuenta si eso está bien o mal escrito, ¿sí? Si está mal escrito, pues no vamos a poder generar el árbol. Va a quedar alguna cosa sin formarse. Entonces, muchachos, para ver el ejemplo, Dr. Racket, entonces vamos a construir el Dr. Racket realmente internamente, como les digo, los lenguajes de programación convierten todo tipo de expresión en un árbol de sintaxis abstracta, ¿sí? Después de eso, ahí ya podemos ejecutarlo. Eso es lo que hace, por ejemplo, un lenguaje como Python. Cuando ustedes escriben algo, todo lo que ustedes escriben se transforma en un árbol de sintaxis abstracta que es interpretado, ¿sí? Todo lenguaje interpretado utiliza un árbol de sintaxis abstracta, ¿sí? Para representar la información. Entonces, vamos a lo que es el Dr. Racket. Entonces, vamos acá. Igual ya les tengo el primer taller, muchachos, tranquilos. Ve el segundo. Entonces, bien. Entonces, vamos a definir esa gramática con define data type. Vamos a ver si lo recuerdan. Entonces, numeral lang, EOPL. Entonces, la gramática es define data type. Creo que quedó trabado esto. Define data type, ¿cierto? ¿Cómo se llama el tipo de dato? LC. LC expression, LC expression. Nombres de las variantes. Tenemos var expression que tiene un ID, ¿cierto? Que tiene un ID que es un identifier, ¿sí? ¿Estamos ahí? Luego tenemos lambda expression que tiene dos partes. Tiene un ID que es identifier, ¿cierto? Y un cuerpo que es una expresión. Pues acá me faltó el predicado. Entonces, LC expression. Y finalmente tenemos app expression que es radar que es una LC expression. Y finalmente tenemos el run que es un LC expression, ¿cierto? Entonces, vamos a construir esa expresión, ¿cierto? Esa expresión que vemos aquí, ¿cierto? Que es lambda x. ¿Cómo vamos a construir esto? Lambda x f de f de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos afuera es un lambda expression. ¿Estamos de acuerdo? Dentro del lambda expression tenemos un identifier, ¿cierto? ¿Cuál es el identificador? X. ¿Y el cuerpo qué es? Otro lambda expression, que primer argumento sería el x, segundo argumento el lambda expression, app expression, ¿cierto? ¿Cuál es el radar de ese app expression? Vares que recibe AF, ¿estamos ahí? Que es este. Y y el rank ¿qué es? Otro app expression, ¿cierto? Entonces tenemos, voy a bajarlo, tenemos otro app expression que tiene a quiénes, dos var expression f, y vamos, debo tener cuidado al cerrar, y var expression ¿quién? X. Entonces aquí cierro esto, aquí cierro esa app expression, aquí cierro el lambda y finalmente acá. Entonces, bueno, he cometido un pequeño error, este paréntesis no va. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Entonces, aquí ya la he construido, ¿cierto? Observen lo que pasa. Puede que haya un error. Identifier. Ah, bueno, qué pena, es un símbolo. Un símbolo realmente. Bien. No es un procedimiento, claro, porque el var expresión va solo. No, problemas de paréntesis. Aquí cierro, no, aquí no cierro el var expression. El segundo de la app expression es este. También. Eso va así solito.
Entonces, aquí cierra y aquí cierra. Ya debería de funcionar. Sí, ya no dio error. Entonces vamos a ver, muchachos, voy a almacenar esto en una variable. Voy a llamarle expresión 1. Y vamos a ver qué contiene. ¿Sí? Ustedes pueden ver que es, perdón, x1 que contiene. Pues los structs. ¿Sí? Eso es el árbol de sintaxis abstracta de esa expresión. Eso es lo que hace un lenguaje de programación. Vamos a ver dos funciones especiales, una que se llama parse y la otra se llama onParse. Parse va a servir para pasar algo que ustedes escriben a sintaxis abstracta y un parse va a pasar algo de sintaxis abstracta a algo que ustedes escriben. ¿Por qué? ¿Qué hace en general un lenguaje de programación? ¿Cierto? Cuando ustedes tienen una expresión cualquiera, voy a darles un ejemplo. Entonces, ¿qué hace un lenguaje de programación? Entonces, cuando ustedes escriben, por ejemplo, su código horrible, ¿cierto? Lo siento, pero no se han ganado mi cariño con eso todavía. Entonces, por ejemplo, yo escribo si A es igual a 3, entonces retorne 4. Si no, entonces retorne 2, ¿cierto? Eso es una secuencia de control normal. Ahora, esto está escrito en Python. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Esto que ustedes escriben va a hacerse una operación que se llama parse. ¿Sí? Se llama parse. ¿Qué va a pasar con eso? Lo que ustedes escriben se va a transformar en un árbol de... Por ejemplo, esto es un if expression, ¿no? Esto es una expresión condicional. Entonces, un if expression, ¿qué suele tener? Una condición, ¿cierto? La condición. Entonces, la condición es A igual a 3. Bueno, y esto a su vez se transforma en una... Y he cometido un error tontico. Es igual. Porque eso es una asignación y eso siempre va a dar verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa condición se transforma en una operación relacional, donde la operación relacional tiene un igual, y bueno, ¿y los argumentos cuáles son? Hay 3, ¿cierto? Así. Luego, ¿qué viene? Tiene una expresión cuando es verdadera. ¿Qué hace cuando es verdadera? Ah, no, que hace return 4. Y finalmente tiene una condición cuando es falsa. Tiene una expresión cuando es falso. Entonces, no, que retorna 2, ¿cierto? Y esto a su vez se transforma pues en sintaxis abstracta. ¿Qué pasa? Esto, cuando se hace el parseo, entonces pasamos del lenguaje que ustedes escriben a un árbol de sintaxis abstracta, y este árbol de sintaxis abstracta pasa al interpretador. Así funciona un lenguaje interpretado, como es el caso de Python, ¿sí? Esos lenguajes que ustedes ven ahí que les dan la respuesta de una vez funcionan así. Toda expresión que ustedes ingresan es parseada, pasa a algo que árbol de sintaxis abstracta que es entendido por el interpretador y interpretada. O sea, esto, muchachos, tiene dos ventajas. Lo primero es, permite verificar ¿qué? La sintaxis. ¿Cómo así que permite verificar la sintaxis? ¿Qué es una verificación de sintaxis? De un lenguaje de programación. Verificar si está correctamente escrito, ¿sí? Si no se puede armar el árbol de sintaxis abstracta, no está bien escrito, no es acorde a la gramática. Así es como se hace. Y lo segundo es poderlo ejecutar. Porque yo ya con la sintaxis abstracta pues ya puedo generar operadores, ya puedo generar funciones que me permitan procesar eso. Y eso es lo que hacen los lenguajes. Por ejemplo, Java hace algo muy similar. Hace una precompilación para pasar de lenguaje Java a algo que entiende la máquina virtual, ¿sí? Podría entenderse que es una sintaxis abstracta. Sin embargo, Java es algo distinto a Python porque Java realiza algunas operaciones de optimización de código. Entonces podría ser algo de compilación, pero a la vez es interpretado por él, la máquina virtual, ¿sí? ¿Tenga qué? No, si el árbol de sintaxis abstracta no se puede armar, no puede ejecutarse código porque no está bien escrito. O sea, eso todos los lenguajes de programación lo respetan. Si no está bien escrito, no se puede ejecutar la sentencia.
Entonces, por ejemplo, en el caso de Python es así. Usted escribe una sentencia, la sentencia es enviada, se convierte en árbol de sintaxis abstracta y es ejecutada. En el caso de Java, son operaciones de optimización sobre el código es optimizado. ¿Sí? Si ustedes van a hacer la profundización especializada, hay un curso que llama Modelos y Paradigmas de Programación. Allí les explican que hay algo que los lenguajes de programación tienen que se llama lenguaje núcleo. ¿Qué es el lenguaje núcleo? Las sentencias básicas para poder hacer algo. Toda expresión de un lenguaje de programación es transformada en lenguaje núcleo. ¿Sí? Hagan de cuenta, un for se puede extender como un loop, ¿sí? Una función recursiva. Realmente un for es una función recursiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se realizan ese tipo de transformaciones. Solo que suelen hacer los lenguajes de programación por debajo. Un for suele ser transformado a una función recursiva. ¿Sí? Porque realmente el for no es algo que uno pueda, que en lenguaje núcleo se pueda implementar directamente. ¿Sí? Entonces, en Java, ¿cierto? El caso específico de Java, se hace una optimización de código que es transformar lo que ustedes tienen al lenguaje núcleo. O sea, el lenguaje base que funciona en el lenguaje de programación, válgase la redundancia. Entonces allí se ejecuta. ¿Sí? O algunos lenguajes de programación en la compilación realizan, bueno, es que realmente Java no compila, eso tiene otro nombre técnico. Es un tipeo realmente. Es una transformación de lo que ustedes hacen a un lenguaje intermedio, luego se transforma en árbol de sintaxis abstracta que es ejecutado por la máquina virtual. Realmente no es una compilación pura. En el caso de C++, sí es una compilación pura, porque pasamos del lenguaje que tenemos a lenguaje de máquina, bueno, que es entendido por el sistema operativo, ¿sí? Pero podría considerarse una compilación, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo claro para analizar las diferencias entre los diferentes lenguajes de programación. Tenemos el caso de los interpretados que hacen esto, de la generación de árbol de sintaxis abstracta. Tenemos entre interpretado y compilado, que es como el caso de Java. Realmente por eso Java, pues, a veces tenemos problemas, sobre todo cuando ya el software es muy grande, ya se le colocan las cosas difíciles al que intenta compilar. Y finalmente tenemos lenguajes de programación que son compilados como C++, ¿cierto? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Un lenguaje de programación interpretado, como es el caso de Python, pues permite una gramática más suave al usuario, o sea, más amable, ¿sí? Realmente hay mucho trabajo que se ahorra. No sé si han usado Python alguna vez. La gramática es muy amable, ¿sí? Frente a lenguajes de programación como C++ y Java. Y eso que Java es más amable que C++ en muchos aspectos. Pero ¿cuáles son las ventajas de un lenguaje compilado? Una de las grandes ventajas es manejo de memoria. ¿Ustedes recuerdan los punteros? ¿No? Ah, no, muchachos, eso sería un insulto si no acuerdan de los punteros. Porque los punteros traen la gran ventaja de que permite optimizar el manejo de memoria. Si ustedes van a hacer un trabajo de grado, por ejemplo, en Big Data, es muy importante que tengan en consideración eso si van a trabajar con grandes volúmenes de datos. La optimización de memoria cobra importancia, ¿sí? Cuando ya manejan grandes volúmenes de cosas. Pero por lo general no es tan necesario, pero se los aviso. Igual, muchachos, lo que se viene laboralmente, según lo que he leído, he visto en diferentes conferencias, es el tema de manejo de grandes volúmenes de datos. Aquí en Colombia, pues siempre estamos algo atrasaditos. Eso va a cobrar gran importancia porque actualmente hay mucha competencia entre negocios. ¿Qué pasa con el análisis de datos? Pues usted puede consentir mejor al cliente si tiene más información sobre él. Y muchas veces toca relacionar muchos datos. Bien, bien. Entonces, aunque acá yo no sé si va a haber capacidad de comprar otro año, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, bien muchachos, ¿preguntas aquí? Igual cuando inicie con el interpretador más tardecito van a ver pues que básicamente va a repetir esto que estoy diciendo. ¿Preguntas muchachos? ¿Sentimientos? El martes por la mañana harían tener energía, dígame. Sí, es para pasar del lenguaje escrito al árbol, eso ahorita lo vamos a ver. Correcto. Correcto, sí, claro. O sea, están definidos los data types y la función de parseo utiliza la construcción. Lo que yo hice aquí, ¿cierto? Cuando construí este tipo de dato, ¿cierto? Lambda expression, bla, bla, realmente hice un parseo. Pero va a haber una función que no lo va a hacer, ¿sí? Igual en el taller les toca hacer eso, tranquilos. Entonces, eso no hay problema.
Entonces, los árboles de sintaxis abstracta son útiles en lenguajes de programación de sistemas, ya que los programas que procesan otros programas, como los interpretadores o compiladores, son casi siempre dirigidos por la sintaxis. Yo la verdad no conozco un lenguaje de programación que no sea dirigido por la sintaxis. Sería muy raro, de verdad. O sea, un lenguaje de programación que usted pueda escribir lo que quiera y funcione. No lo conozco. Ni PHP, pues PHP al menos tiene algo de dignidad al final. Esto es, bueno, esto es que cada parte del programa es guiado por qué. Esto es muy importante, muchachos. Por la regla, ¿qué? Gramatical. Si ustedes pueden entrar, muchachos, todo lenguaje de programación decente tiene una especificación gramatical. Ustedes pueden buscar especificación gramatical de Java y les va a aparecer una sintaxis en forma Backus Now, ¿sí? Que es lo que usted debe seguir para poder escribir el código apropiadamente. De hecho, Java tiene tres, la gramática principalmente divide en tres: clases, interfaces, y no recuerdo la última, clases, interfaces y no olvida la última, ¿sí? Son tres tipos. Java tiene clases, interfaces y la memoria mía, ahorita la miramos. Y bueno, y cualquier subparte correspondiente a un símbolo no terminal pues puede ser accedido con facilidad. ¿Qué es un símbolo no terminal, muchachos? Un símbolo no terminal, ¿sí se acuerdan? Muchachos, un símbolo no terminal es como el caso de expresión. Un símbolo no terminal es aquel que requiere ser abierto, ¿sí? Un símbolo terminal es como este caso del identificador. Te escribe la X y se acabó, ¿ya? O sea, terminal, vas a terminar ahí, y no terminal necesitas expandirlo. ¿Sí? Cuando ustedes tienen reglas recursivas, se utilizan símbolos no terminales. Y regla de producción, pues tenemos tres: var expression, lambda expression y app expression. Pero recuerden eso de MD2, ¿sí? Creo que debo ser más accidente en ese curso. Entonces, bien. Entonces, muchachos, por ejemplo, cuando se procesa lambda x f de x, inmediatamente ¿qué regla se ve? Pues la regla de lambda expression. No puede estar escrito de otra manera, ¿sí? La regla no puede estar escrita de otra manera. Si ustedes escriben el código de otra manera, ¿qué les va a salir? Un error, porque no se puede generar el árbol de sintaxis abstracta. Eso lo hace todo lenguaje de programación decente. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a tener algo que nos va a permitir. ¿Por qué? Vamos a tener dos operadores: el parse, bueno, ahorita lo presento, que va a permitir convertir de lenguaje escrito a sintaxis abstracta, y un parse para convertir de sintaxis abstracta a un lenguaje que tiene programador. ¿Por qué? Porque el lenguaje, el interpretador, usted le da la respuesta en sintaxis abstracta. Y en sintaxis abstracta, ¿ustedes entienden esos struct que vieron ahora? Pues ya que nosotros hemos visto FLP, sí, ¿cierto? Estos struct que ustedes ven acá, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa? Pues ese struct es claro por lo que yo he explicado, ¿cierto? Pues que, no, que eso es un lambda expression, cuyo identificador es X y cuyo cuerpo es un ¿qué? Una app expression, ¿cierto? Eso es claro porque lo estamos viendo. Pero para una persona que no haya visto FLP, ¿qué pasa? Si yo le presento, no, eso es una respuesta, eso es un número. ¿Qué hacemos ahí? ¿Será que la persona es capaz de entender eso? ¿El programador? Pues yo creo que no, ¿cierto? Ahora, si ustedes me dicen que sí, pues este curso no sirve para nada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta sintaxis abstracta, yo la tengo que convertir en algo que el programador pueda entender, ¿sí? A eso se le va a conocer como un parse. Transformar de sintaxis abstracta a lenguaje que entienda el programador. ¿Por qué es muy importante eso, muchachos? Porque el interpretador trabaja es con sintaxis abstracta. Él entiende sintaxis abstracta y te responde en sintaxis abstracta. Entonces ustedes véanlo como que usted habla inglés, usted habla español y el interpretador habla alemán. Entonces hay que hacer una transformación de lo que usted dice en español a alemán, y luego que el interpretador, si habla en alemán, ¿qué le va a contestar? ¿En qué idioma le va a contestar a usted? En alemán. Por lo tanto, es necesario traducir de alemán al español. Eso podemos verlo así. El computador habla en alemán, ¿cierto? Es igual que me gustaría aprender, la verdad, pero hagamos de cuenta que habla en alemán. No creo que aquí alguien sepa alemán. Bien. Dice una persona, dijo que sí.
Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? ¿Qué tal uno programando directamente en sintaxis abstracta? ¿Ustedes imaginan eso? Ya no escribiendo, por ejemplo, int main, sino struct, function, main, return, int. ¿Y uno cómo queda? O sea, programar sería como horrible, ¿no? Entonces, muchachos, este curso les ayuda a entender eso un poco. Entonces, yo tengo vamos a utilizar un lenguaje basado en listas. ¿Sí? Vamos a listica, lambda, ¿se acuerdan de listicas? Con esto, el que estamos usando desde el principio. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto lo vamos a transformar de sintaxis abstracta a una lista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Recibimos una expresión en sintaxis abstracta. ¿Qué debemos de utilizar? Debemos utilizar los cases. ¿Sí? Recuerden que los cases, ¿qué nos permiten hacer? ¿Qué nos permiten hacer los cases? Transformar, ¿se acuerdan de los data types? Los data types permiten generar sintaxis abstracta. Entonces, usted tiene sintaxis abstracta y los cases permiten coger eso y poderlo procesar. ¿Sí? Realmente un lenguaje de programación internamente utiliza algo similar. Usted tiene sintaxis abstracta y hay una función por ahí que permite procesar eso. En nuestro caso son los cases. Los cases reciben una expresión, ¿cierto? Reciben una expresión. Entonces, si es un var expression, ¿qué retorna? Entonces, si es un var expression, saca el ID y lo devuelve, porque me interesa algo más de ahí. Si es un lambda expression, pues devuelve una lista que tiene el simbolito lambda, list ID, y luego ¿qué hace? Porque aplica un parse expression al cuerpo, porque es una expresión, ¿cierto? Entonces es necesario hacer un llamado recursivo. Y ahora finalmente tenemos app expression. Pues app expression hace un list del llamado recursivo con el rador y con el run. ¿Por qué hace el llamado recursivo? Porque son expresiones. Lo único que en este lenguaje puede procesar la expresión es el cases. Entonces por eso es necesario hacer un llamado recursivo, ¿cierto? ¿Por qué se hace llamado recursivo? Pues eso de la gramática. Aquí viene, porque esto es una expresión y esto es una, y estos son dos expresiones. ¿Cómo trabajamos expresiones? Pues con la misma función. Entonces, muchachos, vamos a ver cómo se puede trabajar esto, ¿cierto? Entonces vamos de nuevo al Dr. Racket, belleza. Ustedes yo sé que lo aman, ¿no? Díganme que sí. Mientan. Mientan, muchachos. Bueno, entonces vamos a procesar esto. Aquí tenemos el data type, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un parse, ¿sí? El un parse que recibe una expresión. Aplicamos los cases. Esto es una LC, expresión es. Entonces, primer caso es un var expression que recibe un var expression tiene un identificador. ¿Qué hacemos? Pues devuélvalo. Luego tenemos lambda expression que recibe un ID y un cuerpo. ¿Cómo vamos a responder? Como una lista, ¿cierto? Que tiene la palabrita lambda, ¿cierto? Luego, ¿qué tiene? El ID, ¿cierto? Y después, ¿qué hacemos? Un llamado recursivo. ¿Por qué un llamado recursivo, muchachos? Porque el cuerpo es una expresión. Y finalmente tenemos el caso de app expression, que tenemos una lista entre el llamado recursivo, un parse, es ¿de quién? Aquí me faltó algo, el rador y el run. Entonces, del rador y un parse del run. Y cerramos ese chiste. Entonces voy a ejecutarlo porque no estamos exentos de errores. Listo, dio. Entonces voy a coger esta expresión que yo hice acá, ¿cierto? Esta expresión quería devolverme esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si lo hace. Entonces, esta es una expresión, uy, qué pena. Esto es una expresión en sintaxis abstracta, la que yo construí acá, la expresión 1. Entonces, bien, entonces yo voy a hacer un parse
es de quién? De expresión 1. ¿Y qué me devolvió? ¿Ya lo ven? Eso es lo que ustedes escriben, ¿sí? Ahora, ¿yo entiendo esto directamente? No, ¿sí? Entonces eso permite transformar de sintaxis abstracta al lenguaje. En este caso seleccionamos ese lenguaje que nos inventamos de listas, ¿sí? Es un lenguaje basado en listas. Ya van a darse cuenta en el interpretador pues que eso no, ya no vamos a utilizar solo listas, sino lo que nos dé la gana. Entonces, ahora bien, ¿tienen preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Tienen preguntas? Ahora, eso es muy general, porque yo en el parcial puedo decir, no, ahora yo quiero un lenguaje basado en... murió el video. Yo quiero ahora un lenguaje basado en procedimientos. ¿Cómo harían? Pues muchachos, tienen que utilizar los procedimientos constructores de los procedimientos, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cómo construían en procedimientos la expresión? Bueno, igual esto está en el taller, tranquilos, ¿sí? Les puse 2 gramáticas interesantes. Entonces, yo no me azaro ya. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Con esto, miren que podemos transformar esa expresión 1 en algo que podemos entenderlo. ¿Ven acá? Eso es lo que podemos hacer. Ahora, tenemos la segunda función, tenemos el unparse y tenemos, bueno, y tenemos el parse. El parse, ¿qué va a tener? El parse va a permitir transformar algo del lenguaje en una expresión en sintaxis, un árbol de sintaxis abstracta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a hacer el parse expression. Entonces, bueno, después de esto, entonces tenemos define parse expression, tenemos lambda y vamos a recibir un datico. Entonces, como el dato tiene forma de lista, entonces empiezo a verificar con un count. Entonces, primera pregunta, ¿es un símbolo? Si es un símbolo dato, ¿qué es? Es un var expression con el dato para de contar. Segunda condición, tendría que ser una lista, ¿cierto? Cuyo primer elemento diga comillita lambda. Entonces, si es así, entonces si el car de dato EQB, el car de dato, fields de dato es lambda, entonces ¿qué tipo de expresión es? Es una p expression, entonces sería, no, es un lambda expression. Entonces, si es así, ¿qué respondo? Entonces sería un lambda expression. En este no lo reconoce. Ah, ¿verdad que aquí es car? Sí. Entonces, lambda expression del car KDD, el primero del resto. KDR, no, el primero del resto. El KDR de dato, porque el segundo elemento de la lista, ¿qué es? El segundo elemento es el ID. Primer elemento, comillita lambda. Segundo elemento, ID. Tercer elemento, cuerpo. Y ahí tengo que hacer un llamado recursivo a parse expression. Para el ID solo tiene que ser una expresión, no puede ser, por ejemplo, X, Y. ¿Cómo? Para el ID. Dame un segundo. No le entendí la pregunta. ¿Cómo así? O sea, siempre es un identificador, un X. ¿Qué tal si hay 2 o 3 X, Y? Es que en este caso la gramática solo permite uno. Ahora, si yo quisiera más identificadores, pues yo aquí coloco el siguiente. Si yo quiero más identificadores, coloco list. List of. Ya me permite más de uno. Una lista de símbolos. Pero por ahora lo estoy haciendo sencillito. Solo símbolos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, listo. Y aquí ya tengo armado el lambda expression. Y finalmente, ¿qué me falta? El app expression. El app expression va a armar una app expression, ¿cierto? ¿De qué? Del llamado recursivo de qué. Entonces empezamos.
Entonces sería del KDR, del segundo, que es el RAIDOR, y el tercero es el RAN. Y el tercero es el RAN, que sería el KDDR. Y cerramos. Cerramos el con, cerramos el lambda y cerramos la función. Entonces, ya aquí ya tengo. Como ven, yo examino todos los... Esto es muy semejante como es la gramática, porque examino var expression, lambda expression y app expression. Ahora imagínense si la gramática es grande, esto se vuelve pesado, ¿sí? Agradezcan a las personas que construyen los lenguajes de programación por ustedes, muchachos. Ustedes les deben mucho. Bien, ya aquí ya funcionó. Entonces, si aplicamos un parse, es un parse que, déjenme ver, un par expresión de expresión 1, pues ya sabemos que nos devuelve eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y miren lo que va a hacer parse expression de, yo creo que lo puse con una S. Sí. Miren lo que me va a devolver esto. Esperen, no debería de... esto debería ser una lista. Ah, claro, qué bobito soy. Me faltó, ¿saben qué me faltó? La comillita. Esperen. Esto sería el primero, este sería el primero del... Ah, sí, o sea, sería el car y sería el KDR, sí, ese es el error que tenía. Sí, porque es el segundo y el primero y el segundo. Ahí está. Era un pequeño error. Entonces, ¿qué hice ahí? Transformé de mi lenguaje de listas a ¿qué? A sintaxis abstracta. Y esto es lo que se hace todo el tiempo, ¿sí? Esto es lo que hacemos todo el tiempo. Entonces yo les voy a dar los ejemplos acá. Yo igual les subo esto. Entonces tengo esto. Entonces tengo esto. Y tengo un parse. Es 1. Y ustedes pueden colocar la expresión lambda que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, podemos ejecutar parse expression de, metémonos una buena, es un parse. Podemos inventarnos, por ejemplo, la siguiente. Entonces, ¿recuerdan la que yo coloqué acá larguita? Que era esta. Entonces voy a copiarla. Debería funcionar bien. Entonces, vamos a hacerla. Voy a cerrarlo. Muchachos, ¿creen que funciona o no funciona? Déjenme ver. Sí debería. Ah, es que hay un pequeño error. Hay un pequeño error, esto no va. Ya, es un pequeño error que cometí. Ya debería de funcionar ahí. ¿Cuál otra? La FAA. Están bien atentos. Entonces, por ejemplo, esta. Ahora, ¿qué le pasó a esto? Déjenme ver. Esta es la lista. Ah, bueno. No sobra nada. Déjenme ver. Lambda X, lambda Y, f de X. Esto está bien. Déjenme ver. Este es lambda F, f de X. No, para mí está bien. Dice que hay una violación del contrato. Entonces déjenme ver. Pero, ¿qué estará molestando? Sí. ¿En dónde falta un paréntesis? Ya voy. Ah, la pereza. ¿Qué hace la pereza? Entonces déjenme ver. ¿Cuál está mala? No, porque es que esto es una... Ah, sí. Porque esto viene siendo una app expression, ¿cierto? Aquí. Ahí ya. ¿Sí lo ven? Entonces, igual si lo ejecutamos. Sí, porque una app expression tiene dos.
y y sobra uno. Listo, ya debería funcionar. Listo, ya funcionó. Y miren, sí, porque una PP expresión tiene dos partes. Ahí tenía un error en la gramática. ¿Ven? Entonces, ¿cómo empieza esto? Como un AP expresión. ¿Su primera parte qué es? Un lambda expresión. Vean acá, es un lambda expresión y su segunda parte son lambda expresión. Entonces, de esa manera podemos transformar del lenguaje de listas a un sintaxis abstracta. Ahora, yo puedo inventarme un lenguaje de procedimiento, lo que yo quiera. Pero lo hacemos aquí con listas por facilidad. ¿Sí? Igual pues en el laboratorio, en el taller que viene, pues les va a tocar revisar eso con todo el amor de la vida. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Pues esto es muy operativo, ¿no? Es utilizar combinación de cases y la representación pues que uno se invente para el lenguaje. Entonces ahí, muchachos, eso da mucha libertad a que los lenguajes de programación definan la sintaxis que ellos deseen. ¿Sí? Ya el funcionamiento ya depende de cada lenguaje, pero en el core de los lenguajes es lo mismo. Hay una sintaxis para escribir las cosas y todo se lleva a un árbol de sintaxis abstracta. Que posteriormente el árbol de sintaxis abstracta, ¿qué se hace con él? Es interpretado. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre ambos. ¿Vale? Por eso, muchachos, cuando ustedes compilan para Java 5, por ejemplo, compilan para Java 7 y llevan el punto clase a Java 8, suele no funcionar. Tienen que volverlo a compilar. Porque cada versión del compilado de esa máquina virtual interpreta las cosas de forma distinta. Ahora, ¿cuál es la desventaja de interpretar? Cuando ustedes colocan un intermediario a algo. Cuando ustedes colocan un intermediario, ¿qué pasa? Más lento. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, están coqueteándole a alguien y utilizan un intermediario para enviar mensajes. ¿Qué pasa ahí? Pues muchachos, se vuelve más lenta la comunicación, ¿sí? En lugar de usted entregar directamente la carta, el intermediario se puede ir a la cafetería, puede ir a comer algo, ¿cierto? Y pues se puede demorar más, ¿sí? Ustedes muy mal pensados, muchachos. No, pero es que uno conoce la mano. ¿Ustedes conocen la maldad? Bueno, entonces aquí está. Bien, muchachos, muchachas, la traición. Bueno, aquí está parse expression. Preguntas, muchachos, de esta sección. Sentimientos, comentarios. ¿Nada? Bien,